Río de Janeiro es considerada la ciudad más bella y más famosa de Brasil. Atesora vistas increíbles, hermosas playas y una cultura y tradición cariocas únicas. Acompáñanos en esta lista de lugares y actividades que podemos realizar en esta joya de Brasil que le han otorgado el título de Ciudad Maravillosa. Cristo Redentor en el Cerro Corcovado. El famoso Morro Corcovado es uno de los lugares más conocidos de Brasil. A 710 metros de altura, en su cima se alza el Cristo Redentor, estatua con 38 metros de altura y que se puede ver desde varios puntos de la ciudad. Sin lugar a dudas, es la atracción turística más visitada en Río de Janeiro y un símbolo del país. La estatua es una de las 7 maravillas del mundo moderno y es la escultura de estilo Art Deco más grande del mundo. Para llegar a él es posible hacerlo en tren, en servicios de van o a través de un trekking. Cerro Pan de Azúcar. El segundo lugar turístico más visitado de la ciudad de Río de Janeiro se encuentra en el pintoresco barrio de Urca y destacado por sus visitas, especialmente al caer el sol. Próximo al Pan de Azúcar se encuentra el Morro de Urca, que también visitarás durante tu travesía. El teleférico del Pan de Azúcar se inauguró en 1912, siendo este el primero instalado en el país y el tercero en el mundo. El Cerro Pan de Azúcar es un espectacular pico monolítico de granito. De los muchos morros que hay en la ciudad, el Cerro Pan de Azúcar es el único con estas características. Su cima, a 396 metros de altura, permite tener unas vistas privilegiadas de Río de Janeiro y la bahía de Guanabara. Catedral Metropolitana. La Catedral Metropolitana de San Sebastián se destaca entre los edificios en el centro de la ciudad. Su arquitectura es única, tanto que por fuera no es fácilmente reconocido como un monumento católico, pero su altura de 75 metros atrae la atención de todos los que pasan y sorprende a quienes la visitan. Sus vidrieras le dan majestuosidad a la Catedral de Río, pero también la gran cantidad de obras de arte que posee. La catedral está abierta todos los días desde muy temprano y su ingreso es gratuito. Playa de Ipanema más feria. La playa de Ipanema es una de las más famosas de la ciudad. Ipanema es uno de los barrios más exclusivos de Río de Janeiro y su fama comenzó gracias a la difusión de la bossa nova y su canción La Chica de Ipanema. La playa se extiende aproximadamente por 2 kilómetros y sus aguas son las preferidas por los surfistas. El barrio de Ipanema alberga además numerosos restaurantes y tiendas, galerías de arte y alojamientos de lujo, así como una feria conocida como la Feria Hippie de Ipanema, una de las preferidas por los turistas para comprar recuerdos aprovechando el paseo por el barrio. Está abierta todos los domingos en la céntrica plaza del General Osorio, a solo una cuadra de la playa. Playa de Copacabana. La playa de Copacabana es palabra mayor cuando de playa hablamos. No solo es la más visitada y famosa de Río de Janeiro, sino de todo Brasil. Inconfundible gracias al dibujo ondulante en blanco y negro de su paseo marítimo, conocido como la Orla de Copacabana. El ambiente de alegría de esta playa tiene mucho que ofrecer a sus visitantes y es escenario de una de las celebraciones de Año Nuevo más emblemáticas del mundo. La playa se extiende a lo largo de casi 5 kilómetros y obviamente disfrutar de la arena y el mar es la actividad predilecta y la que por inercia realizan los turistas, pero a lo largo de ella podemos disfrutar de otros atractivos como son el Forte de Copacabana, la estatua de bronce de Carlos Drummond de Andrade, el famoso escritor brasileño, o el mirador en su extremo norte. Jardín Botánico. El Jardín Botánico de Río de Janeiro cuenta con una de las mayores colecciones de plantas del mundo. Posee 83 hectáreas de bosques y una muestra de más de 40.000 plantas y más de 6.500 especies diferentes. Su origen se remonta a la llegada de la familia real portuguesa a Brasil. Entre las mayores colecciones del jardín se destacan el orquideario, la colección de plantas medicinales, una enorme colección de cactus o el invernadero de plantas carnívoras, entre otros espacios. Otra zona que no deben perderse son el jardín japonés, la sección del Amazonas con un lago y el jardín sensorial, un espacio pensado especialmente para personas con limitaciones visuales. Escalera de Celarón. Santa Teresa es un distrito de la cima de una colina con un ambiente encantador pueblerino. Es el hogar de artistas e intelectuales.
Las calles empinadas y serpenteantes están bordeadas por elegantes mansiones antiguas. El convento de Santa Teresa es uno de los principales puntos de referencia del barrio. Está en lo alto y lo que nos obliga a mencionar otro de sus importantes atractivos. Estamos hablando de la famosa escalera de Celarón, llamada así en honor del artista chileno que la creó. El proyecto comenzó como un hobby, pero conforme el trabajo de Celarón se volvió más famoso, comenzó a recibir azulejos y cerámicas de regalo de viajantes que estaban en Río de Janeiro. La escalera tiene 125 metros y 215 escalones, y es una foto obligada para los que visitan Río. Probar la feijoada. La feijoada es considerada el plato nacional de Brasil y es una de las especialidades culinarias de Río de Janeiro. De hecho, hay tantos lugares de Río de Janeiro en los que podrás disfrutar de este plato que no tendrás que ir muy lejos para encontrarlo. La feijoada es una adaptación de la comida de los esclavos y generalmente está asociada a la población colonial de Río de Janeiro. El plato contiene frijoles guisados en salsa de carne de cerdo, a menudo acompañado con papas. Como tradición se come los días sábados o miércoles durante la hora del almuerzo. Parque Nacional Tijuca. Es sabido que el entorno natural de Río de Janeiro es impresionante. La ciudad se halla rodeada por montañas cubiertas de vegetación. En el parque podremos practicar diversas actividades como senderismo, espeleología, paseos en bicicleta o la subida a miradores. Cuenta con puntos de interés famosos por sí solos como el Corcovado, donde se encuentra el icónico Cristo Redentor, el Pico da Tijuca, el más alto del parque, o la Pedra da Gavea, la que con sus 844 metros de alto recibe el título de senda más difícil de la ciudad, con un recorrido mínimo de 3 horas y que requiere atención, condición física y el acompañamiento de un guía experto. Parque Lage. El parque forma parte de la memoria histórica de la ciudad. El edificio principal del parque es la mansión de estilo romano, donde hoy funciona la Escuela de Artes Visuales. Está rodeada por hermosos jardines con senderos para recorrer cubriendo una extensión total de 52 hectáreas. La zona que hoy corresponde al parque formó parte durante la época colonial de lo que hoy se conoce como el Molino del Rey. Desde el siglo XIX el lugar fue residencia de nobles y aristócratas y solo a mediados del siglo XX se convirtió en un parque abierto para visitas y es gratuito. Pedro do Sal. Pedro do Sal forma parte de la región conocida históricamente como Pequeña África. Fue allí donde nació la samba urbana carioca y donde surgieron zambistas populares y antiguos ranchos carnavalescos. Considerada patrimonio histórico y religioso, de ella eran sacados por los esclavos en el siglo XIX cortes de piedra para construcción de calles y del puerto de Río de Janeiro. También era un punto de embarque y desembarque de sal, utilizado para la fabricación de cuero y conserva de carne. Hoy, Pedro do Sal es escenario de animadas ruedas de samba. El samba de este lugar es el más tradicional de Río de Janeiro. Ocurre los lunes a partir de las 8 de la noche. Lapa. Aunque muchas veces cuando pensamos en Río de Janeiro solo imaginamos sus famosas playas, su mundialmente conocido carnaval o la imagen del Cristo Redentor, existen otros lugares que son los que realmente encarnan el corazón de la cultura carioca y uno de ellos es el barrio de Lapa. El animado y bohemio barrio de Lapa es famoso por sus bares tradicionales, clubes de música en vivo, salones de baile y eventos de samba al aire libre bajo el increíble acueducto de estilo romano Arcos da Lapa. Entre sus calles también residieron personalidades ilustres como la actriz y cantante Carmen Miranda o los escritores Jorge Amado y Machado de Asís. Palacio Imperial. El Palacio Imperial en Río de Janeiro se encuentra en el centro de la ciudad. Es un edificio colonial que fue construido para servir como despacho y residencia de los gobernantes de la Capitanía de Río de Janeiro. La llegada de la República a Brasil provocó que los bienes de la familia imperial fueran confiscados y subastados. Como consecuencia de ello, el edificio sufrió alteraciones y un grave deterioro. No fue sino hasta 1982 cuando se decidió recuperar el Palacio Imperial y devolverle la apariencia que tenía en 1818. Hoy en día es un centro cultural y es considerado uno de los edificios históricos y arquitectónicos más importantes de Brasil. Playa de Leblon. Leblon comienza cuando termina Ipanema. Es uno de los barrios más elegantes de Río, pero también ofrece un toque bohemio. Su playa representa una de las playas más exclusivas de todo Brasil. Leblon es una playa muy tranquila, frecuentada principalmente por los residentes del barrio y por muy pocos turistas, sobre todo porque en el barrio no hay demasiados hoteles.
Durante su paso por este lugar podrán disfrutar de diversas actividades, recrear la vista con hermosos paisajes y encontrarse con un público variado. Cuando cae la tarde, la gente se reúne en la playa para admirar los movimientos flexibles del capoeira. Tour por las favelas. Sí, ya sabemos que este tour como una opción genera un poco de incertidumbre, puede causar algo de inseguridad y también juicios negativos acerca de su accionar, ya que ir a hacer turismo a un lugar donde las personas carecen de recursos y sufren muchas necesidades puede parecer algo extraño, pero la realidad es que lo mencionamos porque también hay muchos interesados a los que les genera curiosidad conocer la otra cara de Río de Janeiro. Y desde los últimos años las propuestas para realizar tour por estos rincones brasileros va en aumento. Las favelas de Río de Janeiro se han hecho muy famosas los últimos años y se han convertido en una postal de la ciudad. El paseo por algunas de ellas implica adentrarse en sus calles. Por supuesto que es un paseo que se puede hacer de forma independiente, pero siempre recomiendan contratar un guía, quien los llevará por los lugares más seguros y contará las características y los detalles más importantes para llevarnos de esta visita. Y así hemos llegado al final. Si les gustó el video pueden darle like y suscribirse al canal y seguir viendo contenido como este. Nos vemos en el próximo.